La contaminación marina. Los océanos cubren más del 70% de la superficie del globo y solo 1% de su superficie está protegida. Cada día, nosotros lo disfrutamos alrededor del mundo al grado de haberlo convertido en uno de los atractivos turísticos más solicitados. Pero toda esta concepción, junto a la explotación económica que hemos hallado en sus minerales y fauna, nos han hecho olvidar que en verdad se trata de un ecosistema propio, hogar de al menos 250.000 especies conocidas al constituir más del 90% del espacio habitable en el planeta. Ahora, gracias al desbalance e inconsciencia que caracteriza nuestra interacción con el entorno, se está viendo en peligro no solo como ecosistema, con sus diferentes especies, sino como elemento. Todo parte del balance. Por esta razón, aún dentro de nuestro estilo de vida consumista, estructurado bajo ideales capitalistas, debemos priorizar la conciencia sobre nuestras acciones para ser capaces de observar cómo un simple acto puede transformar el mundo y salvar a cada una de las especies afectadas, ya no solo en el mar, sino en la tierra, con aquellas especies cuya supervivencia depende de él, tales como las gaviotas, los pingüinos, patos marinos, entre otras. Es cierto que gran parte del agravamiento ecológico mundial es ocasionado por la industria en un 71%, principalmente por el vertido de plásticos, microplásticos, aditivos, sustancias químicas y metales pesados. No obstante, la noción conformista de que como ciudadanos no nos incumbe o no nos es posible hacer algo al respecto, tampoco puede defenderse, porque ¿qué pasa con el 29% restante? En mayor o menor medida todos somos responsables, ergo, lo relevante a la problemática no es determinar únicamente su causalidad, sino en principio, terminar con cada una de forma multifacética, en lugar de limitarnos a tratar sus efectos, y es ahí donde entramos cada uno de nosotros. Se calcula que cada año 6.4 millones de toneladas de residuos acaban en el mar, y a través de él en más de 1.000 ríos alrededor del mundo. La Asociación Ambiental Italiana Legambiente identifica que entre el 60 y el 80% son plásticos, llegando incluso al 95% en algunas zonas. Con los vertidos químicos sucede igual. Conforme a la Unión Europea, solo en Europa se genera más de 1 tonelada al año de 30.000 sustancias químicas diferentes, desde pesticidas, fertilizantes, petróleo, no solo por derrames o filtraciones, sino también como restos combustibles gracias a los procedimientos industriales, contaminantes orgánicos e inorgánicos como los sulfatos, cloruros, nitratos o carbonatos, hasta los desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos como el óxido de azufre, el amoníaco, el cloro y el nitrógeno. La consecuencia de esto es la disminución de la cantidad de oxígeno presente en el agua a partir de su eutrofización, volviendo a los ecosistemas inhabitables tanto para la flora como para la fauna submarina, situación que contribuye a la desoxigenación del océano. De acuerdo con el reporte de The Ocean State Report 5 del Copernicus Marine Service, quien destacó la importancia de recordar que cerca del 50% de la producción de oxígeno en la Tierra viene de los mares. ¿Qué hemos hecho al respecto? Los intentos por proteger el ambiente han ido en aumento, especialmente en este siglo, con los fondos mundiales destinados hacia la creación de un mundo más sostenible. Solo en 2022, siguiendo el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, NUMA, se invirtieron aproximadamente $200.000 millones. Más aún, el Estado de la Financiación para la Naturaleza estableció que cada año se invierten cerca de $7 billones, equivalentes a un 7% del PIB mundial. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos humanos, políticos y económicos, aún falta mucho camino por recorrer, y es gracias a la permisividad existente entre los convenios establecidos.
Dentro de las excepciones se incluyen materiales orgánicos triturados, fangos cloacales, hormigón, material de dragado, entre otros, en favor de que sus niveles de contaminación son bajos. Por lo contrario, han demostrado en el largo plazo que en verdad podrían ser más peligrosos de lo que se cree, sin mencionar la posibilidad existente de que estos materiales puedan tratarse en plantas de desechos o ser reutilizados para construcción. Según National Geographic, estos tipos de contaminantes se acumulan en las profundidades del océano y son ingeridos por pequeños organismos marinos, mismos que se ven introducidos en la cadena alimenticia global, cuestión que nos indica que, sin saberlo, el propio ser humano se está viendo envenenado por su intransigencia ecológica. Con arreglo a lo establecido por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, más de 220 especies ingieren desechos microplásticos, entre ellas un 55% conformado por especies con gran nivel de consumo humano, como los mejillones, las ostras, almejas, el camarón pardo, las sardinas, entre otros. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas por ingerir alimentos contaminados, provocando hasta 400.000 muertes y 33 millones de años de vida en función del potencial que guarda en causar discapacidad persistente, principalmente por generar daños en el sistema nervioso. Pero hasta ahora solo hemos hablado de la contaminación plástica y química marina. Existen otros dos tipos de contaminación que, aunque no son tan difundidos, provocan igual alteración en sus ecosistemas, la acústica y la lumínica. Por un lado, la contaminación acústica refiere principalmente a tres fuentes: el ruido de las naves, la explotación petrolera y de gas y el sonar militar. Si bien no es evidente al ojo humano, debemos considerar que, como el agua es el medio de comunicación de los animales acuáticos, como el aire es el de los humanos, y siendo que el sonido viaja mucho más rápido en el agua, su daño se torna exponencial. La mayoría de los ruidos producidos rondan entre los 20 y los 30 Hz, rango utilizado por las 57 especies de ballenas para comunicarse, provocando confusión y muchas veces posterior a ello su muerte, sea por colisiones contra las naves al volverse incapaces de distinguir los sonidos provenientes de su especie de los ruidos mecánicos, o hasta por encallamientos, intentando alejarse de ellos. Sin embargo, no son los únicos. Los delfines, crustáceos y hasta ciertos peces se ven afectados, ocasionando que abandonen sus hogares o hasta migren antes de temporada. No obstante, existen también consecuencias físicas que se suman al estrés. El ruido de un submarino es capaz de producir daño directo a los tejidos y sistemas corporales y afectar su frecuencia respiratoria, efectos que incrementan la tasa de mortalidad de las especies, cada cual necesaria para los ecosistemas, pero también de la flora, perjudicando el crecimiento y la supervivencia de ejemplares como la Posidonia oleanica, la cual es de suma importancia en la protección de los litorales arenosos contra la erosión, la producción de oxígeno, así como también por ser una reserva de biodiversidad. La reducción de estas poblaciones se convierte también en una crisis medioambiental y el hecho de que sea silenciosa solo la torna aún más peligrosa. Si aún viendo el químico y el plástico en nuestros mares no hacemos nada, no nos daremos cuenta cuando de pronto el único sonido proveniente del mar ya no sea señal de vida marítima, sino del ruido producido de las máquinas que lentamente lo sustituyen. La gravedad del daño a las especies no es inimaginable, pero sí lo es su dolor, porque al ser su hogar, no pueden escapar de él ni bajar el volumen. Por otro lado, la contaminación lumínica o ALAN, Artificial Light at Night, en los océanos nos habla de la alteración de los niveles de luz natural gracias al incremento de los sistemas de iluminación en las costas ante el acelerado crecimiento urbano. Este fenómeno es conocido como sky glow y afecta a alrededor del 22% de las costas, esto es, la quinta parte de las zonas costeras del mundo,
representando 1.9 millones de kilómetros cuadrados de aguas costeras, que a su vez representan el 3% de las zonas económicamente exclusivas. Considerando que la luz artificial es capaz de penetrar hasta 100 metros de profundidad bajo la superficie y que la presencia de los distintos niveles de luz natural en los mares ayuda a las diferentes especies a desarrollarse bajo ciclos de luz y oscuridad, no es sorpresa descubrir que el desequilibrio ha provocado alteraciones en los ritmos de alimentación, reproducción y migración de los organismos marinos, incidiendo de forma directa en la supervivencia de los ecosistemas. Un ejemplo de gran preocupación a los científicos es la afectación al desove de los corales, medio por el que aseguran su reproducción e intercambio de información genético, y las migraciones verticales del plancton, entre otras especies, para alimentarse. Siendo que la luz ya no es uniforme, existe una desincronización en su comportamiento que debilita sus redes de supervivencia y disminuye considerablemente su índice de poblaciones. Ambos procesos que son en sumo importantes para la salud de nuestros mares. Este problema, por el contrario, no solo es causa de la urbanización, sino del mal sistema de alumbrado, como de malas prácticas en el uso de la luz artificial. El Ayuntamiento de Ceuta, en su proyecto Línea Verde, expone 3 ejes centrales. Primero, la mala calidad del alumbrado. La gran mayoría de farolas y sistemas de luz emiten luz hacia el entorno en lugar de limitarse hacia el suelo y los lados para una mayor eficiencia. Segundo, la potencia excesiva de la luz artificial, incluyendo los proyectores, además de significar un derroche de energía, provocan la sobreiluminación, tornándose invasiva al entorno. Tercero, no hay regulaciones claras de un encendido y apagado eficiente de las farolas y o proyectores, sobre todo en monumentos y edificios. En cada punto, converge la mayor crítica hacia el ALAN en los océanos. Si nosotros descansamos de ella, ¿por qué ellos no? Las escalas de tiempo de luz natural son necesarias para fomentar la vida. Sin embargo, la luz artificial no posee variación ni aporta nutrientes al agua. Únicamente se enciende abruptamente o permanece encendida toda la noche a conveniencia y por costumbre del hombre, manteniendo a las distintas especies y ecosistemas en un día perpetuo. Conclusión. Los 3 tipos de contaminación del mar representan individual y conjuntamente un peligro de sostenibilidad a los ecosistemas y elementos subacuáticos, incluyendo al propio agua. El mar no se trata de un vertedero ni de la extensión de nuestras ciudades, por lo que debemos ser capaces de comprender que se trata no solo de un recurso ni de un sitio de ocio, sino de uno de los hogares más importantes que faculta la vida en el planeta. ¿Serán las montañas de basura los nuevos icebergs? Muchos son los comentarios en busca de concientizar y de devolver el equilibrio a las interacciones humanas y sociales sobre su entorno. Cada cual que usa el dolor de las criaturas o la esperanza de un nuevo mundo para tratar de vincular su mensaje con los receptores, por lo que poco puede decirse ya, en especial en el mundo de la información donde vivimos. Sin embargo, en esa vía, la presente considera que ese factor se ha vuelto precisamente nuestro principal elemento contaminante. Se ha dicho tanto y se sabe aún más de las repercusiones que de alguna forma pareciera que la información se ha vuelto obsoleta y sin significado. Nos hemos adormecido, somos inmunes al dolor de otros, concentrados solo en las tendencias actuales, que hemos olvidado que mucho antes de que estuviéramos nosotros, ya había seres vivos en armonía. Seres que, aunque no los dotemos de conciencia, saben y reconocen a su manera, según la especie, que el mar, la tierra y el aire son su hogar. Y para el cambio hace falta mucho más que un like y un comentario. Se requiere transmutar nuestra realidad, nuestra mentalidad. Muchas gracias.